Buenos días, mi nombre es Héctor David Morales, del Grupo de Probabilidad y Estadística de la carrera de Ingeniería Mecánica. En este caso vamos a explicar el manejo de RStudio para la manipulación de bases de datos. En este caso vamos a traer una base de datos de un formato Excel. Para traerla, para importarla al programa, vamos a File, vamos a Import Datasheet y vamos desde un texto, from text base. Y aquí se nos abre nuestro selector de archivos. Ahí buscamos en nuestro archivo, en nuestro caso se llama temperatura precipitación, es un archivo el cual está en un formato CVC. Damos Open y damos Importar. Como vemos, se nos importó nuestra base de datos como si fuera una, una hoja de Excel. Entonces está dividido por pestañas y por columnas. Listo. Aquí en la parte de abajo podemos a realizar todas nuestras operaciones y aquí se va a reflejar cada una de las operaciones que hagamos. Entonces voy a realizar 5 ejemplos para que se pueda ver el funcionamiento y la manipulación de esta base de datos. Entonces digamos que como un primer ejemplo, lo que quiero es que en esta columna, valor, me muestre solo los datos que en esta columna sean mayores a 20. Como podemos ver aquí hay unos de 18, unos de 20.4, de 21. Entonces yo solo quiero los mayores a 21. Antes de proceder a hacer el funcionamiento tenemos que habilitar nuestra librería. Entonces la librería que vamos a utilizar para hacer todo lo de todas las operaciones estadísticas, sumar, seleccionar, entonces se llama, entonces colocamos aquí la función library, ¿sí? Aquí aparece, y es la librería de PLYR, listo, paramos acá y damos enter, listo, a partir de aquí ya podemos hacer nuestras operaciones de estadística. Entonces la primera que vamos a hacer, vamos a realizar un filtro, como dije anteriormente, para que todo me queden solo los valores mayores a 20. Entonces lo que hacemos es, primero le colocamos un nombre a nuestra operación. Entonces yo le voy a colocar aquí filtro. ¿Listo? Luego, con esa flechita lo que queremos decir es que este nombre se lo vamos a dar a una función, la cual sigue después de esta flecha, de este operador, el cual va a ser, en este caso para seleccionar esos datos, voy a utilizar la función subset, y abrimos paréntesis. Y ahora vamos a colocar en dónde queremos hacer esa operación. Entonces lo queremos hacer en la base de datos con el nombre de temperatura, precipitación. Mira, aquí aparece. ¿Sí? Damos coma y decimos, bueno, vamos a trabajar ahí. Ahora en qué columna de esa base de datos. Entonces en la columna valor. Aquí es muy importante tener en cuenta las mayúsculas. Entonces queremos los valores mayores a 20. Entonces colocamos mayor que 20. Paramos aquí y damos enter. Como podemos ver, inmediatamente aquí en la parte superior derecha se nos creó un nuevo data con el nombre de filtro. Si damos clic aquí, podemos ver que nuestra tabla quedó solo con los valores mayores a 20. ¿Vale? Entonces nos devolvemos aquí a temperatura, precipitación y listo. Ahora vamos a utilizar otras funciones más relacionadas con la estadística. Entonces, otro de los ejemplos va a ser encontrar la media de esa columna. ¿Sí? ¿Cuál es la media? Entonces, en este caso, damos otra vez el nombre a nuestra función. Entonces yo le voy a colocar encontrar media. ¿Sí? Colocamos nuestra flechita, la cual es un operador que nos quiere decir, una vez más, el nombre que le vamos a dar a la siguiente operación. Pero en este caso, necesitamos colocar primero el nombre de la base de datos en la que vamos a trabajar. Entonces, temperatura, precipitación. ¿Sí? Y ahora vamos a utilizar el siguiente operador. Este operador lo que nos quiere decir es que este operador lo que nos quiere decir es que en la base de datos temperatura y precipitación vamos a utilizar la siguiente función. Entonces la función que vamos a utilizar se llama sumarice. Mira, esa es la función sumarice que viene directamente de esta librería y es para hacer operaciones matemáticas, estadísticas sencillas. ¿Sí? Listo. Entonces, lo primero que vamos a hallar sería la media. Media igual el operador, la función mía. ¿Y de dónde quiere que lo saquemos? De la columna valor. Revisamos.
damos enter y se nos creó otro data que se llama encontrar media. Damos clic aquí y efectivamente encontramos la media del conjunto de datos de la columna valor. Aquí estaría. Entonces volvemos a aquí y vamos a dar un tercer ejemplo, una vez más con esta función, la cual vamos a hallar la desviación típica. Ya queremos hallar la desviación estándar o desviación típica. Entonces, otra vez, igual, le colocamos un nombre y le voy a colocar desviación, va a colocar, sí, va a colocar desviación típica. Estos espacios no funcionan, así, típica. Nuestra flecha indicadora, el nombre de donde vamos a trabajar de la base de datos, nuestro operador, una vez más la función summarize, y ahora vamos a encontrar que la desviación típica. Entonces colocamos desviación típica, desviación típica, y aquí colocamos igual a nuestra función, ahí no estoy escribiendo, igual a nuestra función que llamaría sd para hallar la función típica y que lo haga en la columna valor. ¿Sí? Nos paramos aquí y damos enter. Y se nos creó nuestra desviación típica. Buscamos, ahí está. Esta sería la desviación estándar, la desviación típica de nuestro conjunto de datos. Listo, volvemos a aquí. Y ahora, ¿qué queremos hacer? Otro ejemplo podría ser, vamos a seleccionar que solo nos quede en la base de datos la latitud y la longitud, que nos queden esas dos columnas, por ejemplo. Sí, cualquier de las columnas. Vamos a coger esas dos. Entonces, una vez más, comenzamos dándole el nombre a nuestra función. Entonces yo le voy a dar seleccionar columnas. Hacemos esto, nuestra flecha indicadora. ¿En donde queremos trabajar? En temperatura de precipitación. Una vez más nuestro operador. Y ahora vamos a utilizar la función select. Esta es la función, como su nombre lo indica, sirve para seleccionar valores dentro de la base de datos. Después de seleccionar columnas, seleccionar un valor en específico, varios tipos de selecciones. Pero en este caso, como solo queremos la columna latitud y longitud, pues colocamos los nombres de la columna latitud. De hecho, mira aquí aparece latitud, coma, para que muestre qué otro elemento queremos agregar, y colocamos longitud. Listo, damos enter y se nos crea otro data, la cual se llama seleccionar columna, y mira, aquí tenemos únicamente nuestras dos columnas, ¿vale? Entonces allá estaríamos. Vamos a dar un último ejemplo. Vamos a realizar otra operación. Entonces digamos que yo quiero encontrar el valor máximo de un dato, ¿sí? Entonces podría ser el valor máximo de esa columna, el valor máximo de esta, aunque estas columnas tienen los mismos valores. Entonces una vez más vamos a trabajar con esto. ¿Sí? ¿Cuál es el valor máximo de esta columna? Entonces colocamos aquí encontrar, el nombre de nuestra función encontrar, max, el nombre de nuestra base de datos, agregamos el operador. Otra vez, esto como es trabajar con datos, se utiliza otra vez la función, de hecho podemos utilizarlo de la función summarize. Listo. Abrimos. Y ahora la función se llama, muy intuitivamente se llama max. Y pues la columna en donde queremos sacar el máximo sería valor.
Listo. Vamos aquí, damos enter. Uy, nos quedó. Un error, vale. Encontrar valor máximo. Aquí. Temperatura de precipitación. Temperatura de precipitación. Aquí el error que tuve es que, como lo dije al principio, hay que tener en cuenta las mayúsculas y las minúsculas. Entonces aquí lo que puse fue sumar hice con mayúscula, con la S mayúscula. Entonces eso me va a dejar que no me va a dejar operar la función. ¿Por qué? Porque al tener mayúsculas cambia el nombre totalmente, ¿sí? Entonces, ahora sí. La columna valor. Listo. Entonces aquí nos quedó se creó el otro que se llama encontrar el valor máximo y sería 48.5, el valor máximo de esa columna. Y ya pues esos serían los 5 ejemplos y de cómo usar una base de datos en RStudio, de cómo hacer varias operaciones. Aquí algo que se me olvidaba explicar es que pues podemos ver estos datos de dos maneras, dando clic aquí o con la función view y el nombre del dato y ya.